Zona, bueno, no estaba grabando nada, ahora sí. Bueno, volvemos por si acaso, porque no se estaba grabando la reunión, había un problema técnico ahí con un invitado. Entonces, nos damos la bienvenida a la materia, disculpen, para que quede un poquito más prolijo el video. Vamos a pautarnos ya las fechas de evaluaciones parciales. Esto está publicado recientemente. Quizás el que se entró, yo entré ayer y no vi esto, no, porque esto lo publicamos hoy a la mañanita. Tenemos las fechas de evaluaciones parciales de introducción a la salud pública. La primera evaluación es un cuestionario en línea, ¿sí? Se va a habilitar el sábado 16 de octubre, dentro de un mes, tenemos tiempo, de 8 a 9:30 horas, ¿sí? Y su recuperatorio es 15 días después. Lo que tienen las evaluaciones en línea, que tan pronto se terminan, 9:30, no cuando un alumno terminó. Es decir, si yo lo empiezo a las 8 y a las 9 lo terminé, no voy a conocer los resultados. Los resultados se van a conocer cuando el cuestionario se cierre para todos a las 9:30. A las 9:30 cada uno va a tener acceso a cuántas preguntas resolvió correctamente y siempre el 60% se corresponde con la aprobación de la evaluación, en este caso parcial. Y luego vamos a publicar una lista donde están los DNI y la nota alcanzada. El recuperatorio de esa primera evaluación parcial va a ser 15 días después, porque yo ese mismo sábado ya me entero, así que 15 días corridos después, 30 de octubre, de 8 a 9:30, tenemos el recuperatorio. Los días que hay parcial, no dictamos clase, se da el parcial, pero los días que hay recuperatorio, mientras que algunos van a estar haciendo el recuperatorio, que imagino que van a ser siempre poquitos, a veces tenemos la suerte de que casi no lo hace ninguno, eso está en manos de ustedes, damos clases, ¿sí? Entonces, el 30 de octubre, si alguien dice, yo aprobé el parcial, ¿tengo clases? Sí, van a tener clases. Y el que recupera, después verá el video grabado, ¿sí? Es como pues si no, nos perdemos casi un mes de exámenes en un tiempo que es tan chiquito. La segunda evaluación parcial, esto ya es un trabajo colaborativo a definir con el profesor Juan Valdés, que es el titular de la materia. Seguramente tenga una entrega el 6 de noviembre y su recuperatorio de esa segunda evaluación, que eso va a ser un trabajo práctico, el 20 de noviembre. ¿Sí? Muy bien, seguimos admitiendo acá colegas. Perfecto. ¿Alguna consulta, algo en relación a las evaluaciones parciales? Sí, profe, una consulta. ¿La materia es Sí. promocionable? No, me había dicho, por lo menos yo les cuento, el titular de la cátedra es nuevo también en la materia. Es un profesor viejo en la carrera, porque estuvo en otras materias en ese sentido, pero también es nuevo en la materia. Así que por ahora me decía que las materias dedicadas a la enfermería, como hace la salud pública, son finales. Igual, como la otra vez les pedí, por si acaso, siempre estudiamos para una muy buena nota, porque si mañana yo me entero que es promocionable, tan pronto yo me entere les voy a avisar, ¿sí? Por si podemos esmerarnos mucho más y tener una muy buena nota, ¿sí? Tan pronto pueda, se los averiguo. Ya, miren, algo más por anotar, ¿sí? Gracias, Buen día, profe. profesor Diego. Sí, buen ¿Le día. puedo hacer una consulta? Sí, Mi nombre obvio, es Flor. seguramente. Sí, ¿qué tal? Buen día. Eh, Le quería hacer una consulta. El examen, ¿cuánto tiempo va a ser y de cuántas preguntas? Bien, generalmente las preguntas, se suele hacer una pregunta por minuto o para que se resuelva en 2 minutos. Tienen una sola oportunidad para poder resolverlo, ¿sí? Y empieza a las 8 de la mañana y a las 9:30 se cierra. Si alguien dice, eran, no sé, voy a decir cualquier número, 40 preguntas para responder. Voy por la pregunta 30, son las 9:30, el cuestionario se cierra. Es como si estuviéramos en la escuela y el profesor les dice, bueno, alumnos, yo me tengo que retirar, por favor, ¿me pueden facilitar su examen? Y vos decís, me faltan 10 preguntas. Bueno, hasta ahí usted pudo responder. El examen se pondera hasta donde usted respondió. ¿Se respondió más o menos la pregunta? Sí, profesor. Bien. Gracias. No, de nada. Bueno, ¿alguna duda, alguna otra consulta antes de empezar?
Ya me anoté lo de si es promocionable o no, que es importante que ustedes lo sepan y yo también, obvio. ¿No? Bueno. Profesor, Ahí. disculpe, Sí, dígame. las preguntas, buenos días. Sí, Las buenos días. preguntas son cuestionarios para responder. Va a haber preguntas, seguramente de opción múltiple y verdaderos o falsos. Yo generalmente en la primera evaluación parcial no tiendo a generar preguntas que haya que redactar, ¿sí? Pero ya vamos a ver en el próximo o en el tercer encuentro que hay actividades que uno tiene que usar una calculadora, una fórmula y determinar un valor. Entonces, si bien yo no les voy a pedir que eso lo hagan en el examen, el ejercicio, pero lo van a tener que hacer ustedes. Van a tener que tomar lápiz, papel y calculadora, y cuando aprendamos, por ejemplo, cómo se calcula una tasa, o una media, una mediana, una media aritmética, una mediana, o una razón, una proporción, que son todas formas y herramientas que tiene la epidemiología de medir la incidencia o la frecuencia de las enfermedades en una población, ustedes van a tener que escribirlo en un papel para saber el valor y elegirlo, ¿sí? Así que, si bien hay que tildar nada más por ahora, ¿sí? Hay que seguramente tener una libretita con calculadora y escribir para hacer los ejercicios y elegir la opción que consideren ustedes correcta. Bien. Okay, ¿Alguna? No, de nada. Bueno, pasamos entonces a la introducción a la salud pública. Si uno dice, ay, yo me olvidé de preguntar algo, por favor, es bienvenido, porque la consulta o duda de ustedes me sirve a mí también para despejar mis propias dudas y consultas, ¿sí? La virtualidad no aumenta significativamente el caudal de información y de comunicación, sino es más, a veces lo hace más difícil, ¿sí? Como verán, hay cosas que todavía no sé, por una cuestión de que todos los profesores estamos trabajando mucho, ¿sí? Al igual que ustedes, y estudiando también, y a veces se hace muy difícil la posibilidad de encontrarnos aún en la virtualidad, ¿sí? Ejes de la salud pública. El término eje, para que te acuerdes, ¿se acuerdan que en algún momento ustedes habrán visto los ejes del cuerpo humano? ¿Vieron cuando seguramente vieron en fundamentos de la enfermería o en introducción a la enfermería que el cuerpo está dividido en ejes? Por ejemplo, tenés el eje, esperen que admitimos acá a los colegas, ahí está, bien, tenés un eje un sagital, tenés el frontal, tenés un eje transversal, digamos, son formas diferentes de atravesar el cuerpo humano, ¿sí? Eso la medicina lo utiliza mucho, los cortes, también le decimos cortes, sagitales, transversales, ¿sí? La salud pública tiene ejes, es decir, una forma de atravesar la salud de la población a partir de cortes o ejes. El eje es una forma de intervenir al cuerpo humano, en este caso, la salud humana. Esto siempre tiene un trasfondo político. Está sumamente estudiado que siempre hubo interés en el control de los cuerpos, ¿sí? Por ejemplo, quien estudia mucho el control del desenvolvimiento de los cuerpos, tanto en su enfermedad como en su salud, es Michel Foucault. ¿Alguien escuchó alguna vez el nombre de un filósofo que se llama Michel Foucault? Michel Foucault es un filósofo, es contemporáneo, porque recuerden que en la filosofía lo contemporáneo es porque el sistema de pensamiento está vivo, está, ¿cómo les puedo decir? Actual, ¿sí? Si bien es un filósofo que muere en 1984, todavía lo que ha pensado, su sistema de pensamiento, es muy actual. Michel Foucault, por ejemplo, hablaba de que la salud y la enfermedad habían sido atravesadas por tres momentos muy importantes. El poder soberano, es decir, el poder que ejercían los reyes sobre una población, donde no interesaba mucho la salud de la población, sino que lo único que le daba o le generaba interés a los reyes era saber a quién llevar a la horca, ¿sí? De alguna manera, eso se condice con la evolución de la salud. En el medioevo, por ejemplo, no había muchas
mucho interés en la construcción de hospicios o hospitales. No existían casi, eran todas casas de caridad de parte de las diferentes congregaciones. Sí, dígame. No estamos viendo lo que comparte, estamos No. viendo otra pantalla. No, ahora me están viendo a mí chiquitito, ¿no? Sí. Bien, perfecto. Ahora me están viendo a mí chiquitito, porque estoy explicando esto, lo de la evolución filosófica detrás de también la evolución de la intervención de la política en salud. Entonces, el poder soberano solamente se encargaba de ¿qué? De controlar quién tenía que estar muriendo, porque el interés no estaba en la salud, sino en las personas que se volvían problemáticas para el estatus político de los reyes y había que eliminar. Luego, a partir de la revolución industrial, hay un giro, ¿sí?, muy importante, porque los cuerpos debían tener cierta salud para que esos cuerpos se volvieran productivos y trabajasen. Si eso no ocurría, era imposible cualquier revolución, mucho menos industrial. Además, los países empezaron a organizarse y a establecer fuertemente y acérrimamente sus fronteras. Entonces, teníamos que tener cuerpos productivos, pero también que aseguraran los territorios. Entonces, pasamos del poder soberano, el interés estaba en saber a quién cortarle la cabeza, ¿sí?, a cuidar los cuerpos. Y eso se llama anátomo-poder. ¿Sí? Miren que estos términos son importantes. Si bien quizás no están escritos, pueden ser evaluables, porque los estamos explicando acá en el vivo, ¿sí? Recuerden que esto como es que estamos en el aula, pues yo te empiezo a explicar y pueden ser cosas que sean de interés para que vos los conozcas, pero también pueden ser de interés a una evaluación. Profe, necesitan formar ejércitos también. Claro, o sea, por eso, sí, para los había que ejércitos. cuidar los territorios y la producción. Entonces, el fenómeno que se cambia del poder soberano pasa a lo que se llama el anátomo-poder, es decir, el poder sobre la anatomía, el poder sobre los cuerpos. Había que vigilar a esos cuerpos. A partir de esa idea surge, por ejemplo, el famoso sistema panóptico. El sistema panóptico es cuando, por ejemplo, el primero de los lugares que surge es en la prisión, donde desde una torre uno puede mirar a todos los prisioneros, pero los vidrios de la torre eran espejados. Es decir, todos son observados, nadie sabe si está siendo observado en algún momento en especial o todo el tiempo, y yo no puedo ver al otro, al que está al lado ni siquiera. Acá hay unas imágenes que yo siempre comparto, panóptico, y esto no solamente, el panóptico no es solamente una idea que fue para las cárceles, esto lo hemos llevado inclusive a las escuelas. Si ustedes, por ejemplo, ven acá, la imagen, esperen que comparto, esperen, te va olvidando. No sé bien. Sí, creen que tengo que compartir, disculpen. Muy bien. Bueno, ¿ven ahora? Sí, profesor, se ve. Muy bien. ¿Ven? Todas las celdas, que ahí están, pues ya son viejitas, ¿no? Cada celda dejaba ver a la torre, pero era muy difícil que quien estuviera, no sé, en esta celda, viera a su compañero y a su compañero y así. Ninguno podía ver a otro que no sea a la torre, pero la torre era espejada y yo no sé si me estaban mirando, pero la torre podía ver a todos. Eso se llama visión panóptica, es una forma de controlar, ¿sí?, a una gran población. Esto se llama anátomo-poder, el poder sobre los cuerpos, sobre la anatomía que producía, pero que también había que controlar porque a veces se descontrolaba. El panóptico también fue llevado a las escuelas, ¿sí? Antiguamente, por ejemplo, a ver, escuelas antiguas, a ver si aparece panópticas, van a ver que donde había el docente se sentaba en un gran pupitre, ¿sí?, o al revés, tenía a todos por arriba, ¿sí?, a modo de escaleritas, y el profesor estaba abajo, pero miraba a todos de alguna forma, ¿sí? Es decir, era imposible que alguien se quisiera ocultar. Eso se ve todavía en muchas escuelas, en hospitales públicos. Si van al Ramos Mejía, ¿fueron a algún hospital ustedes? Sí. Bien. No todos, profesor. No todos, bueno.
ya van a ir, no se preocupen. Bueno, no tengo justo, mira, ninguna foto, pero la idea del panóptico en la escuela era que el docente se sentaba, estaba en un lugar muy centralizado y todas como forma de gradas, ¿se imaginan? Como gradas. Bueno, en esas gradas tenía cada filas de alumnos sentados, entonces yo me ponía así en el medio y veía como escaleras, donde en cada escalera había asientos y mesas, entonces yo puedo mirar a todos. Es una forma panóptica de controlar a los alumnos, por ejemplo, ¿sí? O cuando vos ves un profesor en un escenario y todos abajo, es una manera panóptica de poder observar. Cuando la política se dio cuenta que además de controlar, tenía que cuidar la salud, ¿sí? Porque vos podés controlar mucho, pero si la sociedad se enferma, hay que cuidarla, ¿sí? Porque esos cuerpos que trabajan, esos cuerpos que cuidan, ¿sí? Las fronteras enfermaban, empezaban las primeras epidemias. Entonces, como fue la de 1918, la fiebre española, ¿sí? Entonces, esos cuerpos que enfermaban en una fábrica, pero enfermaban también en los ejércitos, debían ser cuidados. Y ahí surge el concepto de biopolítica, es decir, se hace política la salud de la población, ¿sí? Aquello que era un mero interés, nada más que por trabajar o cuidar, ahora el Estado se hace cargo, ¿sí? De la salud de la población. Eso es más o menos un poco el trasfondo del sistema de pensamiento que estaba detrás de lo que más tarde se va a llamar salud pública, ¿sí? Entonces, la salud pública está atravesada por lo menos por dos ejes importantes, ¿sí? Entre ellos tenemos un eje económico, ¿sí? Porque la salud pública tiene un eje económico, es imposible que no lo tenga. El equipamiento de un hospital no surge por generación espontánea, tiene que haber una inversión, alguien tiene que salir a comprarlo, alguien tiene que velar por los costos de lo que se compra, ¿sí? No solamente una institución privada, una obra social, una prepaga, mira como subsector en el sistema de salud lo que algo sale, lo que me conviene comprar y cuánto me conviene comprar. Esa mirada también la tiene que tener, ¿sí? Una institución pública de salud, sea del lugar donde sea, ¿sí? Entonces el eje económico es tan importante como el eje social que tiene la salud pública. Entonces, mirando los ejes que yo les conté, que eran como esos ejes del cuerpo humano que atraviesan los cuerpos a partir de la intervención en el proceso de salud y enfermedad que tiene una población. Fíjense que los ejes sociales están puestos en la atención de la salud, el cuidado del medio ambiente, que algo habíamos hablado la semana pasada, cuando vimos un video de cómo hoy estamos cuidando o descuidando el medio ambiente, los riesgos que se desencadenan a partir no solamente de la salud, sino del medio ambiente. Por ejemplo, si a ustedes hoy como estudiantes de enfermería le preguntan qué gestión de riesgos hay en relación al COVID-19 en frente a las hipótesis que tenemos de la salud y el medio ambiente. ¿Qué pudo haber pasado a nivel salud y medio ambiente, ¿sí? Y la gestión de riesgos. ¿Gestión de riesgos qué es? Ojo con lo que hacemos porque se nos puede salir de las manos. Entonces yo les pregunto, ¿cuáles son las dos fuertes hipótesis que existen en relación a el COVID-19 y su aparición en el mundo? Imagínense. Profe. Una Dale. proviene de los animales, supuestamente, profe. Bien, ¿qué de los Para animales? mí fue un descuido. Primero que China es un país superpoblado que escasea el alimento, ¿no? Entonces terminan consumiendo alimentos de lo que pueden, consumen animales, todo tipo de animales, y después el tema de los controles bromatológicos, calculo, o sea, no hay un control en ese mercado que hace falta. Aquello que se vende y aquello que se consume. Profesor, Bien. también podría ser la deficiencia de sanidad que pasó, ¿no? Que surgió en China, o sea, que no hubo un buen control en los mercados, que cuando tendría que ser en todos los mercados y comercios tendría que haber un control de sanidad. Muy bien.
usando Profe, hay otra versión. Puede ser que el virus nunca fue aislado, profesor. A ver, bien. Voy a usar muchos de los aportes que ustedes hicieron. Lo que les pido es que cuando uno tan pronto termina de aportar, apaga el micrófono para que no se acoplen con los demás colegas del aula. Muy bien todos sus aportes. Las dos hipótesis fuertes, ¿sí? Una hipótesis, ¿qué significa? Si yo digo, tengo una hipótesis. A ver, les pregunto a ustedes, ¿qué significa tener una hipótesis? Un análisis No. del problema. No, es más fácil todavía. Las supuestas causas que originaron ese problema. Claro, una hipótesis es como es una solución al problema, donde yo puedo saber las causas, las consecuencias, ¿sí? Es como si, mira, yo creo que esto fue por esto, ¿sí? Una hipótesis es... Como una suposición. Claro, es un supuesto, es una proposición, ¿sí? No empírica. Empírica es cuando se lleva a la contrastación de la realidad. Práctica es sumamente teórica. Entonces, son las dos hipótesis fuertes es, primero, que ha sido un virus diseñado en el laboratorio viral de Wuhan, ¿sí? Que hay un centro de categoría número 4 de seguridad, donde ya había estudios desde el 2014 que estaban hibridando coronavirus tipo 1, ¿sí? Este es un tipo 2, y viendo la capacidad infectante que tenían estos virus que estaban por ahora solamente alojados en los murciélagos de la zona. Y empezaron a combinar, ¿sí? Con el virus SARS, que había sido también un problema relativamente epidémico, endémico, ¿sí? Porque salió de algunas fronteras, pero no mucho más allá de algunas cerquitas, ¿sí? Entonces, hay altas sospechas, porque para cómo hubo publicaciones de investigadores chinos, de la posibilidad de hibridación de este virus original y de su capacidad de infectación en grupos humanos. Y que este virus pudo haber escapado a partir de que uno contagió y lo llevó a la comunidad de Wuhan. Esa es una hipótesis fuerte que se está estudiando. La otra, de la cual ustedes hablaron muchísimo, es el problema que nosotros lo vemos como un problema, porque allá no es un problema, es una cuestión cultural, ¿sí? Si vos vas a la India, vas a ver que carne vacuna no se come, es una cuestión cultural y religiosa. Imagínate acá que tenemos una carnicería a cada 2 cuadras, donde la mitad de las cosas, más de la mitad de las cosas que se venden son carne vacuna. Entonces, por una cuestión de cultura, no sé si pasa, o puede estar pasando, ¿no? Una cuestión de acceso a la alimentación, el consumo de alimentos que para nosotros serían exóticos, para ellos son comunes, ¿sí? Son una cuestión cultural que los consumen para cómo les gusta y les agrada, y hasta saben cocinarlos, ¿sí? El problema de la hipótesis que dejó China al descubierto, porque dijo, acá está el problema, es que al parecer el mercado de Wuhan, uno de los más importantes que tienen, convivían especies diferentes, ¿sí? Entre ellas murciélagos, el pangolín, y creen que el murciélago, a partir de la materia fecal y la salivación o algún otro contacto estrecho que haya tenido con el pangolín, que es otro mamífero, el virus pasando de un animal al otro mutó y del pangolín al humano volvió a mutar y se hizo un virus humano, ¿sí? Esas son las dos hipótesis. Entonces, en la gestión de riesgo está ojo con el medio ambiente, es decir, con la convivencia de las especies, donde no corresponden, difícilmente el murciélago estuviera cerca de un pangolín en la vida natural, sin embargo, si lo tenemos todos apiñados en un mercado, y ¿sabés qué? Y si hay humedad no te cuento, peor las cosas que van a salir de ahí. Y la cuestión de la gestión de los riesgos de aquello que se investiga en salud, ¿sí? La vivienda es un eje social de la salud pública, y vos decís, bueno, ¿qué puede hacer o qué interés puede tener la salud pública en una vivienda? Bueno, yo les cuento, nos pasaba en el hospital italiano que a veces trasplantábamos niños que venían de provincias muy carenciadas, o hasta la misma ciudad o provincia de Buenos Aires, y ese niño tiene que volver a una vivienda cuidada,
no puedo mandar un niño trasplantado a un lugar donde el piso es de tierra, las paredes no estaban revocadas, hasta vivían hacinados, un niño que vuelve inmunocomprometido. Entonces, la vivienda es un problema también de salud pública. Vos decís, bueno, yo no estoy trasplantado, tengo un problema de salud pública si mi vivienda no es adecuada. Les pregunto a ustedes, que todos, no sé, que 5 personas vivan en un solo ambiente. Eso puede... Sí, sigue siendo un problema. Sí. Totalmente. Sí. Lo vimos la semana pasada con los aislamientos, por eso teníamos los hoteles, ¿sí? Y también vos decís, che, ¿y si no tuviéramos el COVID? ¿Sería un problema? Absolutamente sigue siendo un problema, ¿sí? Tener un niño, por ejemplo, un lactante de 8 meses, y tengo 4 adultos viviendo con él, un adulto que en gripe y tenga el virus sincicial respiratorio, en una gripe, que en un adulto el virus sincicial respiratorio, lo único que te genera es decir, uy, hoy tengo un día re mal, estoy re cansado, tengo una gripe terrible. En el niño, la bronquiolitis desencadenada por un virus sincicial respiratorio puede desencadenar un niño que necesite asistencia ventilatoria mecánica. Y el hacinamiento es siempre un problema grave para que estos virus pasen de una persona a otra persona. Y como muy bien dijo una compañera de ustedes, la bromatología. Si la bromatología lo que intenta o busca siempre es que haya seguridad en la alimentación y la nutrición, ¿sí? Acá no solamente cómo vendemos lo que vendemos, sino dónde y lo nutriente que pueda tener ese alimento. Pero mucho de esto también está en nuestras manos. No se trata de que la salud pública salga como una patrulla por la calle a cerrar locales. Si yo, por ejemplo, bajo del tren y me como un super pancho en medio de la calle, y cada uno está evaluando sus riesgos, yo les pregunto a ustedes, ¿sí? Les pregunto a ustedes con una mano en el corazón. Y si alguien trabaja en la vía pública vendiendo alimentos, le pido 1000 disculpas si lo que yo voy a preguntar o decir o opinar lo hace sentir mal, pero lo pongo para que lo reflexione. ¿Ustedes se preguntaron dónde se lava las manos esa persona cada vez que atiende a una persona diferente? ¿Se preguntaron dónde van al baño a orinar o a defecar y a lavarse las manos después para seguir vendiendo, tocando los productos que uno compra y consume? Profesor, no, pero Sí. hay muchos microorganismos, aparte el ambiente, está Bien. expuesto al ambiente. Obviamente, a ver, nosotros somos una cápsula de Petri. Cápsula Petri son esas cápsulas redonditas donde uno deja crecer gérmenes para hacer el antibiograma. Nosotros tenemos una flora saprófita. Pero voy a lo siguiente, la salud pública dice, ojo con lo que se vende y cómo se vende. Por favor, población. La salud pública no puede salir a agarrar cada uno de los que venden cosas en la calle. Pero nosotros como sociedad tenemos que ser responsables. Y nosotros, para colmo, que somos enfermeros. Yo a veces veo papás o mamás que les compran jugos exprimidos en la vía pública, ¿sí?, de naranja a sus hijos. Bueno, no se puede tomar eso en la calle, ¿sí? El riesgo de contaminación de esos productos es altísimo, ¿sí? La Escherichia coli enterohemorrágica, que suele estar en la materia fecal, la puedo llegar a tener en mis manos, contaminar la naranja que estoy usando para exprimir, la consume un niño y ese niño tiene un síndrome urémico hemolítico, que es una enfermedad que puede generar una insuficiencia renal crónica, ¿sí? Y ese niño necesita un trasplante renal. Entonces, hay que ser muy coherentes con nosotros mismos a la hora hasta de elegir qué consumimos y dónde lo consumimos, ¿sí? Y si yo me salgo de los ejemplos que estoy dando, sepan que si yo, por ejemplo, voy a decir cualquier cosa, me voy a Pinamar, estoy en un parador hermoso, no hay nada a su alrededor, y hay un lugar que venden licuados de banana con leche. Eso es tan peligroso como haber comprado un super pancho en la estación de Once, ¿sí? Porque las condiciones de seguridad que me puede brindar un parador donde no hay electricidad y donde si yo llegué temprano, lo único que puedo ver es que hay bolsas de hielo derritiéndose,
y son las 6 de la tarde, ¿ustedes creen que el hielo dura tanto? Esa leche estuvo resguardada en una cadena de frío hasta las 6 de la tarde. ¿Dónde lavan esos frascos que de licuados tras licuados y mezclas diferentes una tras otra? Bueno, todo eso hace la seguridad y todo eso también nosotros tenemos que estar comprometidos. No puede la salud pública venir y cerrarme el local en la calle, pero sí yo puedo empezar con no comprando esos productos cuando temo por la seguridad del producto. ¿Se entendió ese eje que es muy importante? Sí, profe. Sí. Luego, el eje económico, el transporte... Profe, disculpe, Sí, le hago una pregunta. Sí. Usted habló de Michel Foucault y dijo que la salud estaba atravesada por 3 momentos y nombró 2, el soberano y el anatomopoder. El tercero no lo escuché. Biopolítico. Ah, perfecto, muchas gracias. Cuando toma a la salud como parte de la política de cualquier proyecto de gobierno y tiene que empezar a cuidarla. Es decir, no solamente dejó de controlarla con el anatomopoder, sino que además de controlarla, la empieza a cuidar, ¿sí? El transporte hacia el acceso a la salud, ¿sí? Si yo te pongo, por ejemplo, tengo un pueblo donde no hay un hospital y te digo, acá a 10 kilómetros usted tiene un hospital para atenderse y no hay forma de llegar, es un problema de salud pública. La facilitación para la competitividad también, ¿sí? Yo no puedo generar un sistema de salud donde no permita que, por ejemplo, haya obras sociales o, por ejemplo, haya actividad privada de la salud, ¿sí? Tienen que poder convivir todos los subsistemas y tengo que ser facilitador de todos los subsistemas, ¿sí? Actualmente en Argentina, las obras sociales absorben un caudal gigante, ¿sí?, de usuarios, como también la salud privada. Y un poco, mucho, la pública, ¿sí? Pero casi están a la cabeza los tres. Es decir, yo no puedo, como política de cualquier gobierno, ponerle todo el beneficio a un subsistema porque los otros están absorbiendo un tercio y otro tercio de las necesidades de una población. La energía se lo ve también como un problema económico a la salud pública, en el sentido de que hoy lo que no se conecta no funciona. Por lo tanto, las energías renovables se están viendo como la solución a los problemas que están a la vuelta de la esquina, ¿sí? No es que están muy lejos. Europa hoy el problema que se está planteando es cuántas estaciones de servicio tienen que construir para cargar a los autos eléctricos que tienen, ¿sí? Esos son sus problemas. También el problema de las lluvias y los desmadres que tienen con las inundaciones, ¿sí? Por el cambio climático. Está bien, no son nuestros problemas. Nosotros, la electricidad se nos corta en el verano 2x3, pero ellos no tienen esos problemas. Ellos, la energía les sobra y están viendo cómo construir estaciones de servicio para los autos que andan en energía eléctrica. Paradigmas diferentes porque tienen problemas diferentes, ¿sí? Ese es el problema europeo, nosotros vemos los propios nuestros. Y las telecomunicaciones, que eso se dejó ver mucho ahora, ¿sí? Cómo las telecomunicaciones, a nivel de la salud, se hicieron consultas médicas, ¿sí? El año pasado, mucho más aún, cuando había tanta restricción para ir a un consultorio, la gente hasta la tercera edad tuvo que amigarse con la tecnología para hacer una interconsulta, ¿sí? A veces los hijos tuvimos que ayudar un poquito, pero sin duda las telecomunicaciones hicieron un repunte impresionante. Nadie hubiese, hace 3 años atrás, pensar que Zoom o Google Meet o Jitsi eran acciones por invertir. Quienes invirtieron, les puedo asegurar que son hoy, pero millonarios, pero no me alcanza la palabra para decir lo que han ganado, ¿sí? Y la salud tuvo que aceptar esa necesidad, porque no había forma de comunicarnos, sino era a partir de las consultas en internet entre un médico y un paciente. Muy bien, pasamos a funciones de la salud pública. Los ejes son como pilares, ¿sí? Es como cómo atraviesa a la población el interés que tiene la salud pública en su población. En el 2020, ¿sí? Vemos esto y hacemos el primer impas chiquitito.
En el 2020, acá, espere que se me achicó mucho ahora, ahí. En el año 2020, fue el año pasado, ¿sí? La Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, frente a la pandemia, entendió que había funciones como esenciales que había que reforzar, especialmente para la región de las Américas, por el impacto que estaba teniendo el COVID en las Américas, que si bien en Europa fue importante, ¿sí? En las Américas, el caudal de las Américas central y del sur son un poco más con más carencias de las que pueden tener los países de Europa o de Europa Oriental, que también tienen su pobreza. Ojo, no estoy diciendo que no, pero el caudal de carencias de América Central y de América del Sur son importantes. En América del Norte también tienen su pobreza, ¿eh? No tienen nuestro 50%, pero tienen consideran que hay un 5% de pobres que no acceden a nada, a nada. No es como acá que uno puede decir, vivo en la calle, pero tengo acceso a la salud. Allá no tienen acceso a nada. Entonces, la Organización Panamericana de la Salud consideró con la OMS que las Américas tenían que reforzar su salud pública. Entonces, los pilares del acceso a estas nuevas funciones que se consideraron esenciales era aplicar siempre valores éticos, ¿sí? Eso se dejó ver mucho con la pandemia, cuando tuvimos que empezar a decir, bueno, eso no pasó en Argentina, a quién sí, a quién no, internaban en una terapia intensiva, el destino de los respiradores que no abundan, de los sistemas de ECMO, de los sistemas de hemofiltración, cuando había falla renal. Entonces, hubo lugares en Latinoamérica donde hubo que pensarse estrategias. Europa también sacó hasta protocolos de cómo éticamente considerar a un paciente que iba a tener o no acceso a determinadas tecnologías para el cuidado de la salud. Abordar los determinantes sociales, garantizar el acceso a la salud y ampliar las funciones de rectoría de las autoridades de la salud, es decir, fortalecer las políticas de salud pública en cada país. No podía desmerecerse la salud pública por encima de otras políticas diferentes, inclusive las económicas, que obviamente hackearon al mundo entero. Entonces, de las funciones que decía, bueno, hay que reforzar y hay que alentar a cada país de que no dejara de hacer accesible, de invertir en investigación, en desarrollo, pero también en su uso, ¿sí? Las tenemos acá, resumiendo, ¿sí? Resumiendo las funciones, son todas, venga chico un poquito la pantalla, todas estas que tenemos, el monitoreo y evaluación de la salud y el bienestar de la población. La equidad, ¿qué significa? Si yo les pregunto, equidad. Es igualdad. ¿Es igual? Bien, Igualdad. perfecto, la igualdad en el acceso. También, esto lo van a ver, por ejemplo, cuando vean, o si vieron ética, ¿vieron ya alguna materia dedicada a la ética? Sí, profe. Bien. Sí. Vieron que hay un principio de la bioética llamado justicia distributiva, que termina siendo darle a cada cual aquello que le corresponde. Y bueno, la equidad está en darle aquello de lo que corresponde a cada uno de nosotros. También los determinantes sociales de la salud, ¿sí? Eso es muy importante para la salud pública, el desempeño e impacto de los sistemas de salud. Todos deben ser evaluados. No solamente, vieron que a veces uno va, yo que sé, a su obra social o a su obra prepaga y tan pronto es atendido, le llega un correo electrónico para preguntarle, por ejemplo, la calidad de atención. Sí, una encuesta. Una encuesta. ¿Cómo la atendió el médico? ¿Cómo estaban las instalaciones? ¿El secretario la atendió bien? ¿Cómo accedió al turno? ¿Fue difícil? ¿Fue fácil? Bueno, eso está muy bueno, hace muy bien a la salud. Todos los subsistemas deberían tener, ¿sí? La salud privada está muy acostumbrada a que eso se permita, esa evaluación de calidad y desempeño. En cambio, la salud pública en el subsistema público
no le gustan nada las evaluaciones. Si bien se hacen, tienen mucho sesgo, pero se hace a nivel de entre profesionales, pero nadie le pide la opinión a los usuarios de salud. Y ahí eso hay que revisarlo, ¿sí? Porque yo siempre digo, si haces bien las cosas, ¿qué problema puedes tener en que te vengan a escuchar una clase, evaluar tus clases, yo como docente, por ejemplo? O preguntar a los alumnos, ¿cómo están trabajando con el docente? ¿Cuál es el desempeño de ese docente? ¿Entrega material? ¿Se presenta ahora? Todo eso es muy importante porque en una persona o en un sistema se invierte y esa inversión tiene que dar resultados. Lo mismo pasa en un hospital público, ¿sí? Pero no estamos acostumbrados y hay mucha reticencia y resistencia a ese tipo de evaluaciones que podían mejorar y mucho, ¿sí? Yo trabajé mucho tiempo en hospitales públicos a partir de que fui residente, pero también docente llevando alumnos, que lo sigo haciendo. Y a veces me llama la atención que dicen, turnos para traumatología, 4 turnos en el día. Y voy a decir, ¿cómo 4 turnos para el día? Si los consultorios debieran funcionar de 8 de la mañana a 17:30 de la tarde, ¿cómo puede haber 4 turnos? Y te dicen, no, porque hay jornada de traumatología y no hay médico. Pero la semana pasada era igual y la anterior igual. Ah, no, porque bueno, el jefe reúne a sus residentes y va, el único que puede ir al consultorio es el jefe, es el médico tal, pero ese médico tal, además de cumplir su horario de trabajo en el hospital, en el mismo horario de trabajo está en otro sanatorio. Y decís, pero ¿cómo? ¿En el horario de trabajo de acá está allá? Sí, ocurre. Y eso ocurre hasta en los privados, señores. Pero en el público se descuida. Como que hacen una... Es como que hay una falta de regulación de muchas cosas también, ¿no? En la salud pública, en los hospitales, y es como que hay una falta de control. Obviamente, ya les dije, no estamos acostumbrados a ser evaluados. No nos gusta. Algo que no nos damos cuenta que podría mejorar muchísimo. Recuerden que el fin último que tiene es el bienestar de una población, ¿sí? Obviamente yo apuesto a que las personas que trabajan en cualquier subsector de la salud estén cómodos y felices en sus trabajos, pero cómodos y felices, pero también trabajando. Un ejemplo chiquito, y creo que no sé si lo hablamos con usted porque tengo tantas cosas en otra escuela que a veces me confundo. Cuando hay agresiones en los hospitales, por ejemplo, escucharon que a veces dicen, no sé, un familiar agredió al enfermero, un familiar agredió al médico, ¿sí? ¿Escucharon casos de ese tipo? Sí, un montón. Montones. Sí, sí, profe. Bueno, lo que voy a decir, no estoy a favor de la agresión, pero estoy a favor Más en las guardias. Claro, estoy a favor de revisar qué está pasando para que eso ocurra, ¿sí? Yo he trabajado en la guardia como residente, pero también como docente. Y van a ver que ustedes llegan a la guardia y generalmente los carteles que más se encuentran es no golpee, espere ser atendido. En todas las puertas de un hospital dice no golpee, espere ser atendido. Ya lo vamos a atender. No moleste, un poco más te ponen no moleste. Eso te genera como un cierto rechazo, es como muy agresivo. Por eso, es totalmente el agresivo. cartel Yo siempre digo, para las personas. obvio, yo siempre digo, ¿quién va de paseo a un hospital? Nadie. Yo creo que nadie dice, ay, estoy aburrido, me voy a pasear a un hospital. Difícilmente alguien quiera hacer eso. Al hospital, como a un sanatorio o a una obra social, vas cuando tenés un problema de salud. Y yo no sé si es grave o no es grave. Quizás el que me atienda diga, es una soncera. Bueno, pero yo no lo sé. A mí me salió este bultito, a mí me duele acá, estoy con fiebre. Yo no sé si es bueno o malo, o si es grave o deja de serlo. Entonces, cuando ocurren esos hechos de violencia, que vuelvo a decir, estoy totalmente en contra que eso suceda, pero digo, ¿hemos pensado qué ha pasado para que eso ocurriera? Si yo quito ese cartel y pongo una persona, no estoy diciendo que hay que destinar muchas, una persona con turnos rotativos, que pueda decir, bueno, a ver, ¿cuál es su problema? Le doy el número, ya lo van a atender. Tenga la amabilidad de esperar que usted ya está ingresado al sistema y ya vamos a velar por su salud. Esa persona ya está un poco más tranquila porque sabe que alguien sabe de su existencia,
sabe de su problema y está a la espera de ser atendido. En cambio, si yo veo un lugar donde todo dice no golpee, espere que alguien se asome, y yo qué sé, si atrás están trabajando, si atrás están desayunando. Claro, es como que te sentís que estás en el medio de la nada, que nadie te va a atender. Son súper agresivos esos carteles. Para mí no tendrían que estar. Bueno. Y si están, claramente es que es por algo, porque algo pasó, por algo los pusieron, pero ¿quién permite o sea, el director del hospital permite que haya ese cartel? Todos permiten, lo permite el enfermero, lo permite el médico, lo permite el jefe de servicio, el director del hospital. Claro, es lo que usted dice, licenciado, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos con eso? Que cada vez que yo tengo que hacer una guardia tengo que mirar un cartel que para mí es sumamente agresivo, es como que te está dando una orden, sentate y esperá. Claro. Hay que empezar desde nosotros que estamos en el sistema y somos parte del engranaje del sistema, ¿sí? Recuerden que sin pacientes no hay sistema. Si yo dejo de ir a un hospital porque maltrata a los usuarios, ese hospital en algún momento va a decir, ¿qué pasa que en ese hospital ese servicio nunca va a nadie? ¿No? Bueno, yo creo que en la salud pública, en los subsectores públicos, no va a pasar nada. Pero ponele que, doy el caso de la universidad privada. Si una materia los alumnos empiezan a quejar, a enojar y a no pagar una matrícula, una cuota por una materia, ¿se van a tomar medidas? ¿Cómo que no se van a tomar? Seguramente se vayan a tomar medidas. Pero en los subsectores de salud públicos es muy difícil. Pero por eso empieza por nosotros, cada uno que trabaja en el subsector que sea público, obra social o privado, es parte del problema, pero es parte de la solución, y eso es mágico. Uno puede tratar de generar un sistema un poco más amigable. Siguiendo con las funciones, la vigilancia de la salud pública, el control y gestión de los riesgos, como recién habíamos hablado, promover y gestionar la investigación y el conocimiento en salud, ¿sí? Esto es muy bienvenido, hace muy bien a la salud pública, ¿sí? Fomentar e implementar políticas de salud, pero que tengan una legislación, además del programa de salud pública, programa de alimentación, salud materno-infantil. Pero bueno, yo puedo hacer un programa muy bonito, pero si no tiene una ley o un fondo económico para sostenerlo, se vacía, está vacío de contenido, es decir, vacío de posibilidades. Implementar políticas de salud y promoción con legislación, como decíamos, participación y movilización social con los actores estratégicos. Esto a veces siempre genera mucho roce, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué significa esto de actores estratégicos? Si yo trabajo, por ejemplo, a mí me pasó cuando rotaba con mis alumnos en salud pública en lo que son los CESAC. ¿Ubican los CESAC en la ciudad de Buenos Aires? Que son centros de atención primaria de la salud. Sí, sí. Muy bien. Que están por todos los barrios. El CESAC, que por ejemplo está en Curapaligua y Cobos, que está al ladito del barrio Rivadavia y a 2 cuadras de lo que hace a la Villa 1114, trabajábamos con promotores de la salud, que eran los que nos permitía ingresar a la población. Yo podía ir vestido de ambulancia, pero corría un riesgo, pero también corría de que nadie me prestara mucha atención. En cambio, los promotores de la salud, que viven en el barrio, conocen a sus vecinos, eran un eslabón importantísimo para ingresar el sistema de salud a familias que no salían más allá de su propio barrio y desconocían que quizás a 3 cuadras del barrio contaban con acceso a la salud, ¿sí? A consultar a un pediatra, a una ginecóloga, ¿sí? A un médico clínico. Entonces, esto a veces genera ciertas rispideces entre los profesionales y los promotores, porque el promotor no es una persona que ha estudiado, es un eslabón con el resto de la comunidad, y es una persona que a veces tenés que considerarla parte del equipo de salud, ¿sí? Aún con sus carencias y su desconocimiento, porque es la llave de ese receptor que tiene la población, si no, no ingresás, te lo aseguro. Desarrollo de los recursos humanos, ¿sí? Yo necesito que la enfermería siga estudiando, como así lo hace el médico, lo hacen otros profesionales. Todos tenemos que seguir
volcando en el desarrollo de los recursos humanos en salud, asegurar el acceso y uso racional de los medicamentos. Ya vamos a ver qué pasa a fin del encuentro de hoy con este tema. El financiamiento de la salud, eficiente y equitativo en todos sus subsistemas, como yo les dije, no se trata de romper el chanchito en un subsistema y descuidar los demás. Entonces, todas estas son funciones de la salud pública que el año pasado la Organización Panamericana de la Salud, OPS, dijo no podemos desestimar. Muy bien. Vamos a hacer un impasse de 5 minutitos nada más, porque se nos pasa volando la hora, ¿sí? Y nos queda media horita nada más. Así que hacemos 5 minutitos y nos volvemos a ver para ver un detalle chiquitito de la evolución histórica, que acá, esto me pidió el jefe de cátedra, que vean este video ilustrativo sobre la evolución de la salud pública a nivel internacional, pero también enfocada a nivel nacional. Nosotros vamos a hablar un poquito del tercer modelo, que es el descentralizado, que es el vigente y el actual, y luego vamos a ver algunas cuestiones propias para reflexionar éticamente, pero muy chiquitito, que hace también a la salud pública y a veces al exceso que puede haber de salud pública como paradoja, ¿no? Muy bien. Hacemos un corte chiquitito y volvemos, ¿sí? 5 minutos, son 9:01, 9:06, volvimos. ¿Mm? Ok, profe. Dale. Muchas gracias. Chao. I got in the elevator with these two weirdos. Then Tim got